Bueno, buen día a todo el mundo. Eh, Estaba pensando recién antes de entrar, que me parece que, bueno, uno de los pilares, digamos, por ahí de la charla tiene que ver con transparentar algunas cosas que tienen que ver con una postura respecto de cómo llevar adelante la disciplina del diseño gráfico. Soy diseñador gráfico. Y me parece que, para ser justos con esa misma mirada también, debería contarles y compartirles que estoy un poco nervioso porque es la primera vez que hago esto. Así que siento como que un poco si les comparto esto, soy coherente con lo que estaba pensando hacer en la charla, por un lado, y por otra parte me sacó como un poquito de peso de encima. Bienvenidas, bienvenido a todo el mundo. Eh, Vamos a arrancar un poco. Yo lo que tenía ganas de hacer en principio era, bueno, eh, ante esta placa que dice diseño gráfico, eh, me gustaría que se tomen un segundito como para pensar a qué les remite, digamos, estas dos palabras juntas. Digamos, cada una de los términos o de los conceptos o de las palabras a las que nos exponemos, por lo general, viene con una carga, con una especie como de imaginería adosada, que tiene que ver con nuestras experiencias previas y con nuestro recorrido hasta acá. Así que un poco nos es inevitable hacer esa asociación. Pero bueno, quería arrancar pensando en eso. ¿Qué es lo que nos viene a la mente cuando decimos diseño gráfico? Eh, yo voy a arrancar a compartirles, digamos, como algunas de las cosas que a mí se me ocurrieron en principio. Esta podría llegar a ser alguna de las cosas a las que podemos asociar diseño gráfico, o esta otra mirada, por ahí un poco más específica, digamos, que tiene que ver con la tipografía. Podemos haber en algún momento visto seguramente un montón de publicidades y campañas. Quizá podemos asociar a algún diseñador particular que nos gusta o que vimos hace poco. Pueden aparecer algunas cosas del estilo, digamos. Por supuesto que el universo de las imágenes es como infinito, pero no entrarían, por supuesto, dentro del ámbito de la charla. Pero más o menos es como que yo creo que puede llegar a ser por ahí, que dispare cuando vemos diseño gráfico. Ahora, yo creo que esto es como les decía al principio, una postura personal, pero a mí me da la sensación de que hay grandes chances de que, no sé si a nadie, pero por ahí que no haya tantas personas a las que les haya ocurrido algo así cuando digo diseño gráfico. Y bueno, la idea es de a poco ir tratando de entender por qué pasa esto. ¿Y a qué me refiero? Bueno, de a poquito voy a tratar de ir desarrollándolo. Mi teoría es que hay una gran porción del público que o desconoce las diferencias que hay entre el diseño gráfico y el arte, o puede que se le blureen, digamos, que se le pongan difusos los límites, digamos. Una de las cosas que tengo como muy patente de que me sucedió durante los años de formación y la carrera de diseñador gráfico es que primero me costaba a mí definirlo, porque es algo que creo que se va aprendiendo a medida que uno se va desarrollando, que se va adentrando en la carrera, pero sí tengo muy patente el recuerdo de que no estaba muy claro para la gente de mi alrededor, digamos, qué era lo que yo hacía. Eh, y, y es algo que me llamaba mucho la atención, digamos. Como me resultaba como muy curioso, digamos. Pero bueno, creo que hay una gran
porción del público a quien le sucede esto, que es como las diferencias entre el diseño gráfico no están como demasiado claras. Relevando, para hacer esta charla, he encontrado con más de un cuadro que diferencias más, diferencias menos, tenía más o menos esta configuración, digamos, como para empezar a tratar de entender de qué se trata a grandes rasgos cada una de las disciplinas. Tenemos en la columna de la izquierda, de mi izquierda, diseño, dice vehículo de comunicación, tiene un objetivo planteado, habla de la producción en serie, es decir, habla de matrices de producción, habla de cosas, digamos, diagramadas dentro de formatos específicos, dice soluciona un problema. Del otro lado tenemos al arte, que habla de expresar sentimientos, que habla de, en vez de la objetividad, de la subjetividad. Habla de cosas que pueden ser únicas e irrepetibles, que tal vez no necesiten una estructura. Y en el medio, digamos, es como cuáles son las cosas que por ahí pueden llegar a entenderse como puentes entre unas cosas y la otra. Digamos, la creatividad, la estética, la composición y la armonía. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito más y en todo caso después volvemos sobre este cuadro. Algunas cosas que yo creo que pueden llegar a colaborar con esta confusión o con estos bordes que por ahí no estén tan claros o tan o que se puedan llegar a poner difusos. Bueno, hay muchas ramas del arte que se expresan de la misma manera, digamos, ¿no? O que usan herramientas parecidas a la del diseño gráfico. Y el diseño gráfico esencialmente habla a través de las imágenes. Esto podría llegar a ser uno de los factores. Otra de las cosas es que, bueno, el diseño gráfico también se nutre de lenguajes del arte. Esto quiere decir como que para piezas específicas y para decir cosas específicas en contextos y ámbitos específicos, el diseño gráfico lo que hace es buscar en diferentes maneras de hablar del arte como para tratar de tomar la que más pertinente cree en ese instante y las adopta, digamos, para hablar a través de las imágenes, como decía en la pantalla anterior. Una de las cosas que me parece que también es importante tener en cuenta es el contexto en el que estamos viviendo en este momento. La imagen en este momento tiene como muchísima, pero muchísima preponderancia, es como la reina en muchísimos aspectos. Una de las cosas que a mí me impresiona mucho, bueno, yo tengo 38 años, nací en el 84, y siento que en algún punto soy como una generación que ha visto evolucionar tecnológicamente un montón de aspectos, y hay muchas cosas que yo las linkeo con algo con las sensaciones que yo tenía por ahí cuando era chico en algunas cosas, en algunos aspectos. Y una cosa que me viene muy patente a la cabeza es que cuando yo era más chico, por ahí una constructora terminaba de hacer un edificio, le sacaba fotos y las mostraba en la inmobiliaria como para vender los departamentos después. Bueno, hoy en día un poco lo que pasa es, no sé si es exactamente al revés, pero es bastante al revés en muchos aspectos. Hoy en día se hace el render y el edificio debería estar como a la altura de la imagen que nos venden a través del render. Entonces, yo creo que es una linda manera de ponerse a pensar cuál es la profundidad y la fuerza que tienen las imágenes hoy en día. Entonces, y además no es algo que sea local, sino que es una cuestión, a esta altura, bueno, también tiene que ver a caballo de la tecnología el hecho de que sea global. O sea que tiene como muchísimo peso en este momento. Y otra cosa que también tiene que ver con el contexto es que yo creo que nunca en la historia hubo como tanta producción tan masiva
y simultánea a tiempo real de imágenes, y tampoco hubo tantas personas comunicándose, y esto de, sobre todo a nivel amateur, me parece también que es importante tener en cuenta para delinear y para entender el contexto a través de la vida de las imágenes. Entonces, me atrevería a decir que hay más de un borde del diseño gráfico que es frontera del mundo del arte, como les decía recién, y también hay más de una pieza del diseño gráfico inspirada también en obras de arte, y incluso al revés también sucede, digamos, el arte pop, de quien Andy Warhol es una de las cabezas más claramente visibles, digamos, ha hecho críticas a la sociedad de consumo y al capitalismo más salvaje, por así decirlo, y ha convertido piezas de diseño, como las latas de sopa Campbell, por ejemplo, para hacer obras de arte. Entonces es como el camino que va y viene para un lado y para el otro, también puede colaborar con esa confusión posible. Entonces, teniendo en cuenta que todo eso está sucediendo y está configurando un contexto, que es el que estábamos describiendo recién, yo creo que tiene todo el sentido del mundo que los bordes se sientan quizá un tanto difusos. Lo que vamos a intentar de hacer en este momento es volver para atrás un poquito para intentar ponernos un poco más claros. ¿Se acuerdan del cuadro, digamos, que les había mostrado hace un ratito? Bueno, lo que vamos a hacer es focalizarnos en una de las partes de este cuadro, que es donde dice vehículo de comunicación. Para que algo sea vehículo de comunicación, tiene que contar con más de un requisito. Entonces, yo entiendo que hacer foco ahí quizás pueda darnos una punta que nos ayude a clarificar un poco la situación de la que venimos hablando. Por ejemplo, si nos tenemos que poner a pensar en qué pasos podrían llegar a ser necesarios para construir una buena pieza de diseño gráfico, me gustaría que me compartan qué es lo que se les viene a la cabeza. Puede escribir quien tenga ganas en el chat, yo lo voy a abrir acá como para tenerlo a mano. ¿Qué se les ocurre que podría llegar a ver, que podríamos necesitar para hacer una buena pieza de diseño gráfico? Aquí les puedo dar unos segunditos. Bueno, metemos a Diego, que nos dice estructura, ritmo, tipografía adecuada, colores correctos, análisis de actores involucrados, bocetos previos, objetivos, un buen brief. Bueno, el brief quizá es una herramienta que quizás sea un poco más específica y que por ahí pueda llegar a dejar afuera a alguien que no sea diseñador puntualmente, pero básicamente estas cosas que aparecen acá, que dice, bueno, René, aparece ahí objetivos también como palabra. Bueno, pero estamos de acuerdo en que tenemos que tener más de un requisito, ¿no? Como para cumplir. Entonces, podemos ponernos a pensar en algunos, ¿no? Que algunos aparecieron ahí. Bueno, saber que el emisor de esa pieza puedo ser yo, por ejemplo, o también que puedo construir esa pieza de diseño para un tercero, que por lo general es lo que nos pasa a la mayoría de los diseñadores gráficos. Yo creo que el emisor, nosotros como emisor, suele ser como la minoría de los casos. Por lo general trabajamos para solucionar el problema de comunicación de un tercero. Entonces, pero bueno, tener esto en claro es importante. Ahora bien, sea o no sea yo el emisor, me parece que es importante tener claridad sobre qué es lo que quiero decir
en qué contexto lo voy a decir y para qué. Pensando en el contexto, lo primero que se me viene a la cabeza es la carga de sentido que tiene el color verde o el color celeste antes de 2015 y de la primera marcha de Ni Una Menos versus hoy en día. Para poner un solo ejemplo, o sea, el verde desde ese momento en adelante no quiere decir lo mismo. El celeste desde ese momento en adelante no quiere decir lo mismo. Y una de las cosas que me parece súper interesante es tener en cuenta que nosotros lo que hacemos es administrar sentido, por así decirlo, como diseñadores. O sea, no controlamos qué es lo que pasa con la cultura. Es como que un poco administramos qué es lo que sucede con esos elementos de la cultura, y lo que tratamos de hacer es llevarlos de la mejor manera posible, con la mayor información posible, al terreno que nosotros necesitamos, habiendo definido los bordes del terreno donde vamos a tener que trabajar, como para tratar de acotar en la mayor medida posible el margen de error. ¿Sí? Y el margen de error comunicacional, es decir, que nosotros estemos lo más alejado posible de que lo que estamos queriendo decir pierda el sentido o no se entienda. Dicho al revés, es bueno, lo más cerca posible de que nuestro objetivo se cumpla. Entonces, estas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Saber que la pieza tendrá un perfil receptor objetivo, es decir, que va a haber un perfil del otro lado que va a tener ciertas características, que va a compartir ciertos códigos, que va a tener cierta edad, ciertos hábitos, y va a estar ubicada en cierto contexto. Es importante saberlo a la hora de ponernos a diagramar un trabajo de diseño. Conocer esta información, como decía recién, sobre todo lo más profundamente que se pueda, acota los márgenes de error. Para poner un ejemplo, si el estudio X recibe un encargo, imaginemos que tiene que diseñar una pieza gráfica para una comunidad de abuelas, ¿no? Porque lo pide, lo necesitamos, digamos. Si nosotros nos ponemos a pensar que el único vehículo posible, porque estamos como escasos de información, por así decirlo, o con un relevamiento que no está a la altura de lo que necesitamos, y decidimos que Twitch es el canal porque, no sé, porque está de moda, o porque se nos ocurrió, o lo que sea, imagínense hablarle a una abuela, o a un grupo de abuelas, con códigos como decirle arre a la abuela, o no sé, oyendo, oyen mil, o bye, o sea, todas estas cosas que como que es lo más probable que el margen de error sea enorme. Entonces, de vuelta, está bueno pensar y volver siempre al relevamiento, a tener en cuenta cuáles son los códigos, a la información como más dura, digamos, ¿no? Y todavía no nos pusimos a hablar de nada que tenga que ver con la forma o de los colores. Vamos a otro ejemplo. Imaginemos que un estudio I tiene que hacer un encargo y vamos a la campaña del 2020, que podría llegar a ser análoga a la que armó el gobierno en ese momento. Imaginemos que hasta puede ser superadora de lo que vimos como campaña, y es ilustrada, bueno, cumple con estos requisitos. Pero el idioma en el que llega la información es en finlandés, en finés. Bueno, hay algo ahí que tiene que ver con el relevamiento, con la profundidad en la investigación, con el contexto y con varias de las cosas que aparecieron en el chat o que fuimos mencionando acá, que es importante tener claras y revisar en todo caso. Yendo a esto, digo, las variables que constituyen o no un riesgo van a cambiar según el contexto y según si hacemos el estudio Z, el estudio X o el estudio Y. O sea, eso se va a ir modificando, es inevitable que suceda, porque es puntual de cada caso. Y la profundidad del impacto que tenga y las consecuencias también, digamos, hablando del margen de error, ¿no? Por supuesto que no es lo mismo pifiar
en una comunicación que va a ser para un banner o una campaña que dura 15 días y que tiene que ver con Twitch o con las abuelas millennials de las que hablábamos recién, o centennials, que la campaña contra o para la prevención del COVID no alcance sus objetivos. El daño, por supuesto, que puede llegar a ser mucho mayor, pero como les decía, cambia de caso en caso. Lo importante siempre es tener el norte de que el margen de error sea lo más pequeño posible. Lo que sí, el hilo conductor en los dos ejemplos es un abordaje que está errado comunicacionalmente, en definitiva. Eso sí es algo que es común a a los dos ejemplos. Ahora, si yo me tengo que poner a pensar cuáles son los pasos que debería cumplir o los requisitos que debería cumplir para dar a luz una pieza de arte. Con todas estas cosas que vimos hasta acá, ¿qué se les ocurre? Si alguien se anima para hacerlo como recién. A ver, aparece en el chat ahí. Bueno, Diego dice, al menos una técnica. Sí, es una cosa que me parece que tiene sentido. A mí, lo que creo que más atrás de eso, digamos, es como una carpeta más afuera, digamos, en la compu, la necesidad de expresar algo es como, para mí, el corazón de lo que hace falta para llevar adelante una pieza de arte. O sea, tener algo que decir. Y después, en todo caso, creo que teniendo ese algo que decir, lo que hace el arte es proveer a los artistas y a las artistas de vehículos a partir de los cuales expresar eso que tienen ganas de decir. Porque podría ser una canción, podría ser un poema, podría ser una pintura. Entonces, en todo caso, creo que son como diferentes puertas a partir de las cuales se puede expresar quien tiene algo que sabe que quiere decir. Y me parece que con ese corazón alcanza. Fíjense como la diferencia que hay con todos los requisitos de los que hablábamos antes, ¿no? Y volviendo al cuadro, tiene que ver con eso también. Ahora, una cosa que me preguntaba yo cuando estaba hablando y planteando cuáles eran las posibilidades sobre las que íbamos a charlar y preguntas que podrían llegar a surgir del otro lado es, bueno, en definitiva, en lo práctico, ¿para qué me serviría saber de qué va el diseño gráfico o de qué no va el diseño gráfico? ¿Cuál es la utilidad que puede llegar a tener este conocimiento? Y lo que se me vino a la cabeza fue que, bueno, a nivel profesional es para intentar invertir de la mejor manera posible dos recursos que son importantes, digamos, en muchísimos aspectos, como el dinero, que es un recurso escaso, y sobre todo un recurso que no es renovable como el tiempo, digamos. Creo que colabora un montón en ese sentido, saber cuáles son estas diferencias sobre las que venimos hablando. La efectividad de un acto de comunicación se siembra en el campo correcto y de la mano del profesional adecuado. Esta frase me remite a muchas cosas que me ha tocado atravesar, sobre todo cuando uno recién sale de la universidad y está empezando a hacer como sus primeras armas adentro del trabajo de diseño. Ha tocado un montón de veces compartir experiencias de trabajo con clientes que, lejos de quejarme, ¿no? Me parece que tiene que ver con algo que es algo, en todo caso, como para una charla en otro momento y más profunda, respecto de la cultura o no cultura de diseño que pueda llegar a tener una ciudad, un país, digamos, una región. Ha avanzado un montón en ese sentido, me parece, América Latina, pero me ha dado con muchas veces la sensación de, por ahí, personas que tenían un emprendimiento, un local, un negocio, donde el diseño
venía no como uno de los proveedores a partir de los cuales se edificaba, digamos, el negocio o el emprendimiento, sino como algo que venía al final de todo el proceso como a barnizar o embellecer lo que ya se había hecho con los recursos que se habían implementado, digamos. O sea, estaban los proveedores, estaba el local, estaba quien iba a proveer el alquiler y el espacio como para que eso se haga. Y una vez que ya estaba todo más o menos como cocinado, decía, bueno, y ahora voy a llamar a un diseñador gráfico para que me lo haga lindo. En casos más polémicos, si se quiere, había un sobrino que sabía usar más o menos el Photoshop o el Illustrator y venía a llevar adelante la parte de la tarea del diseño, venía a ponerle diseño, como he escuchado un montón de veces. Pero bueno, para avanzar, yo creo que a nivel amateur o formación me parece que el saber de qué va o qué no va el diseño, si yo estoy, por ejemplo, en este momento, en este contexto, poniéndome a pensar, che, yo tengo ganas de arrancar la carrera de diseño porque quiero saber de qué se trata, y un poco esta charla también viene algo que me sucedió antes de arrancar la carrera, que es, no tenía como muy claro eso, y yo tenía muchísimo más, una idea más parecida a que iba a estar más cerca de hacer arte que lo que después terminó sucediendo. Entonces, digo, por ahí, si alguien está por arrancar la carrera en este momento y se está preguntando qué hace el diseño o de qué se trata, bueno, para ese alguien esta información puede llegar a ser de utilidad. Bueno, y me puedo evitar frustraciones o de vuelta, pérdida de tiempo. El tiempo es algo fundamental para cuidar. Entonces, tratando de sintetizar. Esto es un pedazo de una canción de Divididos que yo no sé si ustedes la conocen, pero me gustaría profundizar un poco más como para cerrar e ir definitivamente al punto. Dice: peine, cardenales bajo el chaparrón, aves raras de un pasado por agua, otra vez al vil Crim. Yo creo que el lugar a donde encuentra espacio este tipo de expresión es en el arte. Por todas estas cosas que venimos nombrando desde el principio. Divididos es una banda que tiene como característica en muchas de sus canciones una lírica que es bastante encriptada en general. Y podemos hablar de un surrealista como Marcel Duchamp, que es un artista de las vanguardias de principios del siglo XX, que es el creador de esta obra, a la que se le llamaban ready-mades, y a partir de las cuales, bueno, Duchamp y otros artistas han encontrado diferentes maneras de, por así decirlo, expresarse en contra de ciertas cosas que tenían que ver con el statu quo y el establishment del arte. Y bueno, se expresaron de diferentes maneras. Esta es una de sus obras. Pero de vuelta, volviendo a lo que habíamos visto antes del diseño gráfico, imagínense hablando de acotar márgenes de error a nivel comunicacional y tratar de ser como tener la precisión de mira telescópica para lo que yo quiero decir que se entienda perfectamente. Imagínense la cantidad de cosas que se abren como posibilidades a la hora de exponer a una persona delante de obras como esta, como la que estábamos hablando recién de Divididos. Que no son solamente estas dos, digamos, ¿no? Como hay un montón de expresiones de ese tipo, que están atadas a esto que decíamos al principio. Si yo tengo algo para decir, adentro del mundo del arte, un poco con eso alcanza. Entonces decía recién, que este tipo de expresiones son posibles bajo la finalidad de satisfacer la propia expresión, que es un montón. Por eso digo, nada menos. Pero nada más también. Me parece que está bueno mirarlo de las dos maneras, en paralelo.
Por eso en el universo del diseño gráfico, esa especie de yo me entiendo, tiene como escaso lugar, digamos, y si existe es como un error, digamos. Está dentro del campo del margen de error del que veníamos hablando durante la charla. Y algo que me parece que está bueno también compartir es que cuando surgió la posibilidad de estar acá y de dar esta charla, lo primero que pensé es en investigar cómo era el marco, a través de qué plataforma nos íbamos a poner en contacto, cuáles eran las posibilidades técnicas que había, y cuáles eran las características suyas como público. O sea, todo esto que estábamos hablando desde el principio y de lo que charlaban ustedes en el chat cuando les hice la primera pregunta. Porque son fundamentales a la hora de ponerse a diagramar algo que tenga que ver con el diseño. Y esta charla, digamos, también es una charla diseñada, en definitiva. Para avanzar, como dice acá, me encargué de elegir a conciencia que la presentación fuera como la que están viendo en este momento. Que sea lo más vehículo para las palabras posible, que tenga el mensaje lo más liso y lo más llano posible. Elegí evitar que haya colores, elegí evitar que haya brillos, que haya sombras, que haya dibujos, que haya formas. Elegí también que la presentación reflejara o intentara reflejar el corazón, lo que yo entiendo que es el corazón del trabajo de diseño. Que tiene que ver con el relevamiento, que tiene que ver con la investigación, que tiene que ver con más la parte de transpirar en la silla y de ponerle horas adelante de la computadora en ese sentido, digamos, la parte que capaz que se parece más a picar piedra, digamos, que a pintar Van Goghs. Y que también fuera un poco como emparentable con el mundo del guión, digamos. En el sentido, bueno, está lo mínimo indispensable para llevar las palabras y las ideas adelante. Yo tengo esta visión del diseño, digamos. Un diseño gráfico se gana la vida básicamente tomando decisiones todos los días, y hoy estaba también, es una cosa que también pensé a la hora de ponerme a armar en la presentación, el riesgo era que la presentación se viera como demasiado despojada, por así decirlo, demasiado chata, pero me pareció al final del día que era mucho más importante buscar la coherencia y que la fuerza viniera por ese lado. El de priorizar el contenido a las formas, porque creo que, volviendo a lo que decíamos al principio en la primera pantalla, de cuáles eran las imágenes que disparaban diseño y gráfico como dos palabras juntas, las formas pueden ser como a veces una distracción, digamos, o en los casos a donde está digitado que sea de esa manera, incluso puede ser como una manera medio malintencionada de tapar, por así decirlo, un trabajo que capaz no tiene la profundidad que debería, o que no llegue a estar a la altura de lo que precisa una pieza. Entonces me pareció que era importante, y que, bueno, si bien estaba este riesgo, que aparece acá en paréntesis, me pareció que era importante darle prioridad a otras cosas. Tenía ganas, bueno, de que la presentación hiciera carne lo que dice el título, de hecho, ¿no? Que me parece que lo más importante, o la manera en la que yo tengo de llevar adelante la disciplina, es con este norte, que es que el diseño gráfico es, antes que cualquier otra cosa, comunicación. Así que, nada, era esto lo que tenía ganas de compartirles hoy, y les agradezco que se hayan copado con el ida y vuelta, porque me parece que es importante también, pensando en el contexto donde estoy en este momento, que tiene que ver con los nervios que les compartí al principio, dejar ahí la pregunta flotando y que no haya ninguna respuesta. Por supuesto que no iba a colaborar, así que les agradezco por eso y por prestarme este rato de su atención, por estar hoy acá. Así que nada, Fernando, si estás ahí, contame cómo podemos hacer para iniciar la parte de las preguntas. Sí, Estoy en tus manos. acá estoy, Rodrigo. Los que tienen preguntas, los que quieren dejar alguna consulta, pregunta, lo pueden hacer en el chat. Bueno.
para que Rodrigo vaya leyendo, podés activar el chat de Rodrigo, así vas leyendo lo que ponen. Igual ya Dale, lo abro ahí. pusieron algunos mensajes, fueron haciendo reflexiones, así A ver que acá, si querés ir leyendo. eh, dice acá, yo a veces, Diego dice, yo a veces me pregunto lo siguiente, el diseño toma algunos elementos o conceptos del arte, pero no sé hasta qué punto el arte toma elementos del diseño. Bueno, el ejemplo que se me viene a mí, Diego, a la cabeza es este que yo te decía recién. Yo no sé si conoces la obra de Andy Warhol, pero hay una corriente de arte conceptual, que es, bueno, donde se desarrolla una serie de trabajos que tienen que ver con en algún punto, buscar hacer una crítica a través del arte de lo que era la sociedad de consumo de, puntualmente, Estados Unidos, como a mitad del siglo XX, donde hubo un montón de cosas que la tecnología empezó a permitir respecto de producir en serie y a niveles masivos, y empezó como a aparecer como algo que por ahí nosotros tenemos como muchísimo más internalizado ya porque lo miramos de otro contexto, que es en ese momento de la historia, digamos, no era como tan común ver las góndolas de supermercados llenas de cosas, ¿no? Como los anaqueles llenos y tapizados de como de piso a techo de cosas. Que bueno, si no tienen identificada la obra de la que les estoy hablando, de Andy Warhol haciendo las latas de sopas Campbell, un poco la idea era eso, era traer un elemento de la cotidianidad y repetir, generar series de repeticiones, como buscando en algún punto representar, y a partir de esa representación criticar como al consumismo megamasivo, que bueno, como les decía al principio en la charla y lo linkeo con lo que estoy diciendo ahora, todo tiene su contexto. Si hoy en día vamos a un supermercado y vemos 350 millones no sé, de paquetes de rollo de cocina, no nos asusta, porque ya estamos recontra acostumbrados, y hace como un montón de años que eso pasa, entonces lo tenemos asociado a algo que es parte de nuestro escenario cotidiano y no nos llama la atención. Pero si nos ponemos en ese contexto donde antes las cosas por ahí se vendían a granel, en almacenes chiquititos, a donde las cosas se pesaban o las agarraban de la lata de la... Bueno, yo cuando era más chico, las latas grandes de galletitas estaban en los anaqueles de los almacenes, y venía el tipo que vendía ahí en el almacén, agarraba una bolsa, se la ponía en la mano, dada vuelta, como para no ensuciar con las manos, la metía dentro de la lata, y la ponía en otra bolsa, así, y te la vendía de a cuarto la galletita. Era como, había mucho menos paquetes, por así decirlo. Eso fue desapareciendo. Pero digamos, en un contexto donde uno piensa que la realidad es esa y de repente entra a un supermercado, si trajeran a una persona del año 30 en la máquina del tiempo, hoy en día se vuelve loca esa persona, porque no entiende nada de lo que está pasando. Dice, he visto también afiches artísticos en la Bienal de Bolivia y de México cuestionando, criticando las redes sociales y la actual tecnología. Sí, bueno, hay un montón de miradas que tienen que ver con las redes sociales, y que muchas son críticas. A mí me parece que las cosas en sí no son ni buenas ni malas per se, sino que son herramientas. Y como las herramientas, digamos, creo que hay un dicho que dice que un martillo se puede usar para clavar un clavo de la manera más práctica posible, o para matar a una persona también. Y en definitiva, digamos, es como que quien es responsable de eso es quien lo usa, y no el martillo, digamos, no la herramienta. ¿Cómo se ha avanzado con los laboratorios de innovación para mejorar la creatividad de los diseñadores, ahora que debemos ser más responsables y al aportar soluciones para problemas sociales mediante nuestras gráficas? No termino de entender, René, si es una pregunta o es una reflexión. Escribime ahí en el chat y ayúdame un poco como para poder encauzarlo. Edith Derdick ejemplifica en su poética artística o diseño
El universo de las artes, que es un óptimo ejemplo. Bueno, no conozco la obra, así que te agradezco, Laura, si tenés algún link como para compartir ahí, yo después se lo voy a pedir a Fernando como para que me lo pase, porque la verdad que me parece que es interesante llevarme también información de esto, más allá de compartir el punto de vista. A ver, dice René que es una pregunta, así que voy a leer de vuelta. Dice, ¿cómo se ha avanzado con los laboratorios de innovación para mejorar la creatividad de los diseñadores ahora que debemos ser más responsables y aportar soluciones para problemas sociales mediante nuestras gráficas? Yo no me parece que sea una novedad esto de que el diseñador gráfico tiene un rol cultural barra social. Después, me parece que adentro como pasa con cualquier carrera, cada uno orienta su disciplina más hacia ese costado o más hacia el que crea pertinente. Me parece que al ser gestor, digamos, al administrar elementos de la cultura, el diseñador o la diseñadora gráfica, me parece que siempre tiene como una carga de responsabilidad, pero por lo menos me parece que dentro de mi manera y mi comprensión ética del desarrollo de la disciplina, no me parece que uno pueda decir cualquier cosa. Entonces me parece que tiene que ver con la responsabilidad de cada uno de los diseñadores o las diseñadoras. Digamos, lo que haga con su carrera como para avanzar respecto de mejorarse como profesional a cada paso, y después cuáles son las cosas que siente que tiene como para aportar al conjunto. Me parece que es una cuestión que va por ese lado. Yo por lo menos lo entiendo de esa manera. Bueno, Luciano dice, hola Diego, hoy hay puntos de cruce en todos los lenguajes artísticos. En el teatro performático, por ejemplo, se toma mucho del diseño gráfico como punto de partida para llevar el movimiento, para mapear, etcétera, llevando el producto final a una obra que imparte, provoque o comunique. Sí, bueno, me parece que cada vez más la multidisciplina es como lo que está sucediendo, ¿no? Yo creo que hace unos años las cosas se entendían como más segmentadas, por así decirlo, y creo que fuimos entendiendo cada vez más que lo mejor que nos puede pasar es trabajar y ser consciente de que trabajamos como conjuntos y como grupos de trabajo. Así que me parece que está bueno lo que aparece ahí. Estamos hablando del diseño como la parte más estética, pero no mencionamos el diseño como herramienta para la resolución de problemas del usuario final. Es que yo creo que las dos cosas tienen comunicación entre sí. Me parece que las dos cosas están conectadas. Yo lo que creo es que una pieza de diseño que solamente es bella estéticamente, pero que no contempla los otros usos, esto para Víctor que escribió ahí, que no contempla los otros usos, me parece que es una pieza incompleta, me parece que es una pieza que no está funcionando. Y hablando de lo que decíamos recién, de buscar achicar los márgenes o acotar los márgenes de error, creo que la función es fundamental tener en cuenta a la hora de ponernos a diseñar y de llevar adelante una pieza. Una pieza puede ser un afiche, una pieza de diseño gráfico puede ser la interfase para una aplicación, y la aplicación podría llegar a ser una aplicación como para que un cirujano opere a otra persona a miles de kilómetros de distancia. Entonces, me parece que una de las cosas, que las dos cosas están conectadas entre sí. Diego dice, hola Luciano, muy valiosa esta info, es bueno cuando se complementan ambas actividades y se nutren, siempre se aprende algo nuevo, gracias. Está buenísimo. Gracias, Laura, por el link acá. Así que bueno, nada, eso era lo que tenía ganas de compartirles. Si hay alguien más que tenga alguna consulta como para hacer, yo agradecido, y la verdad que estoy
ahora que está bajando un poquito la espuma de los nervios, eso estoy como muy contento de haber optado por encarar la charla. Así que nada, dejo el espacio por si alguien tiene algo más para consultar. Y si no, bueno, nada, espero que les haya dejado algo como para que se lleven de la charla y, digamos, que se lleven no necesariamente siempre son respuestas, a veces son preguntas que terminen haciendo más interesantes los procesos. Ahí sepas, muchas gracias, muy interesantes. Bueno, gracias a ti. Así que bueno, eso. Si alguien tiene algo más para consultar. Gracias a vos, Víctor. Gracias a vos, Diego. Muchas gracias. Les agradezco.